Vamos a ver aquí el triángulo urogenital. El triángulo urogenital masculino, vamos a encontrar el perineo anterior. Habíamos visto que el perineo tiene forma de un rombo, ¿no? Hay un perineo anterior, o perineo urogenital, y un perineo posterior o anorrectal, ¿no? Aquí vamos a trabajar en el triángulo urogenital masculino, en la parte anterior. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los genitales externos, masculinos. Encontraremos el pene, el escroto con el testículo y la uretra. Y también vamos a encontrar los músculos perineales. Entonces, la uretra masculina comienza aquí, ¿no? En la parte baja de la vejiga, aquí comienza la uretra, ¿no? Esta uretra termina en el meato urinario, ¿no? En la parte distal del pene termina esta uretra. Más o menos mide 20 centímetros desde la vejiga hasta el meato urinario. Puede oscilar entre 18 y 22 centímetros. El objetivo es conducir la orina desde la vejiga hacia el exterior, ¿no? Y también conducir el semen desde la región prostática aquí hacia el exterior, ¿no? Entonces la uretra masculina tiene 4 porciones. Una porción, estamos aquí, se llama la porción preprostática, esta es la próstata. ¿No? Hay una porción preprostática, una porción prostática que sale entre la próstata, ¿no? Una porción membranosa que es más pequeña y una porción peniana. Entonces tenemos la porción y bien comienza en la región de la vejiga, la parte baja de la vejiga es la porción antes de la próstata, preprostática. Luego la región que atraviesa toda la próstata, la porción prostática, luego una porción membranosa, una pequeña, de poca longitud, y luego la porción peniana. Entonces, aquí le llaman preprostática o intramural, mide de 5 milímetros a 15 milímetros. Luego tenemos la porción prostática de 3 a 4 centímetros, la porción membranosa o porción intermedia de 1 centímetro a 1 centímetro y medio, y la porción esponjosa o peniana 15 centímetros, ¿no? Porque está dentro del cuerpo esponjoso, también le llaman porción esponjosa, ¿no? Entonces aquí tenemos la vejiga, ¿no? Entonces la porción preprostática es esta porción, ¿no? De 0.5 centímetros a 1.5. Aquí tenemos la porción prostática. Aquí es una porción de la uretra prostática, pero aquí hay una dilatación. El espacio es más ancho aquí. Luego viene una estrechez. Esta es la porción membranosa. Porción preprostática, prostática, porción membranosa. Y luego viene la porción esponjosa o peniana. Entonces es la más larga, ¿no? Ahora, aquí lo que vamos a encontrar son dilataciones y estrecheces. Entonces, cuando presentan cálculo renal, se puede quedar en las estrecheces el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué estrechez tenemos? La primera estrechez en la porción preprostática. La segunda estrechez es en la porción membranosa. La tercera estrechez es aquí, en la porción, ¿no?, peniana. La porción media de la peniana, donde están los cuerpos esponjosos, el cuerpo esponjoso. Y luego la última estrechez es en el meato urinario, ¿no? Ahora tiene dilataciones. La dilatación a nivel prostático es una dilatación. A nivel del bulbo, la parte proximal de la uretra esponjosa tiene una dilatación. Y la otra dilatación es a nivel del glande. Esta dilatación se llama fosita navicular. Hasta la fosa navicular es una dilatación. Y luego viene una estrechez. A veces el paciente viene a emergencia con el cálculo que está atrapado, ¿no? Durante todo el día tuvo dolores, el cálculo avanzado y al final se quedó aquí. Entonces llega la emergencia, ahora podemos sacar el cálculo de aquí, ¿no? Y esta zona es muy sensible. Entonces llamamos al urólogo, y si no hay urólogo, ¿qué hace? Hay crema, hay spray como anestésico, ¿no? Hay que colocar el spray
esperar unos 5 minutos, ¿no? Y hay ungüento también, hay ungüento anestésico, ¿no? Colocar el ungüento en esa zona y hacer primero hizo una limpieza, ¿no? Un lavado de todo el pene, ponerse guantes estériles y luego tratar con una pinza delgada de entrar y empezar a coger, a desgastar al caldo. Pero es muy sensible, ¿no? Y hasta eliminar la dilatación, la vejiga se sigue llenando de orina y el dolor es intenso cuando se dilata la vejiga. El paciente viene llorando, se sube a la camilla, se baja, se tira al piso. El dolor es intenso. No podemos poner ni una sonda porque el cálculo está atrapado. Entonces tenemos que desobstruir, sacar el cálculo. Entonces esta es una estrechez importante. Pero a veces el cálculo se puede quedar aquí o aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una punción suprapúbica para evacuar la orina, ¿no? Por encima del pubis. Entonces el paciente viene con una dilatación de la vejiga y se nota en la pared abdominal, se llama globo vesical. Entonces viene con un globo vesical, ¿no? Y tiene antecedente de litiasis renal, cálculo renal. Probablemente se ha quedado el cálculo a este nivel o a este nivel. Hay que hacer una punción suprapúbica por encima del pubis con una aguja gruesa punzar para que la orina salga. Y el dolor va a calmar hasta que a veces no hay urólogo de emergencia, ¿no? Al día siguiente tienen que ir a urología. Ya los urólogos tienen otros equipos, otros instrumentos, la experiencia, ¿no? Para manejar a estos pacientes. Aquí, este es el cuerpo, todo esto viene a ser el cuerpo esponjoso. Dentro del cuerpo esponjoso está la uretra. Esta uretra está dentro del cuerpo. Lateralmente tenemos los cuerpos cavernosos. Ahora el pene tiene una raíz, que se llama la raíz del pene, que se fija a la rama isquiopubiana. Tenemos luego el cuerpo del pene y el glande, la cabeza o glande. Entonces el pene tiene una porción fija, ¿no? En los huesos se fija la rama isquiopubiana. Tiene una porción libre y la porción libre del pene tiene dos porciones, el cuerpo del pene y el glande, como la cabeza. Ahora aquí también tenemos unas glándulas, las glándulas de Pumper o glándulas bulbouretrales, se llaman. Estas glándulas están a nivel de la uretra membranosa, a los lados de la uretra membranosa, pero desembocan, y su producto desemboca en la uretra peneana o la uretra esponjosa. Nace a nivel de la uretra membranosa, pero su conducto va a terminar en la uretra esponjosa, ¿no? Vamos a estudiar la uretra prostática. La uretra en su porción prostática, antes era la uretra preprostática. Aquí estará la vejiga, ¿no? Aquí la porción de transición o porción preprostática. La uretra prostática, vamos a ver la luz, la superficie de la uretra. Dentro de la uretra prostática tenemos una elevación, esta es una elevación hacia el interior de la luz, no de la luz prostática. Esta elevación se llama colículo prostático. Es el colículo prostático, también se llama veno montano. Su nombre antiguo es veno montano, todo esto, pero ahora se llama colículo prostático. Este sobresale de la pared posterior hacia la luz de la próstata, es un alto relieve, ¿no? Y en la parte central existe un saco ciego. Un saco ciego tiene entrada pero no tiene salida, ¿no? Es como una U, ¿no? Es un detalle anatómico, se llama el utrículo prostático. Por debajo del utrículo prostático tenemos dos conductos. Se llama orificio de los conductos eyaculadores, ¿no? Estos conductos eyaculadores, ¿no? Se forman por la unión del conducto deferente y por el conducto de la vesícula seminal.
Por detrás de la próstata están llegando los conductos deferentes, de un lado y de otro lado. Y detrás de la próstata, medialmente, más cerca de la línea media, de su cara posterior, existen dos vesículas, se llaman vesículas seminales. Estas vesículas tienen sus conductos uno cada uno. El conducto de la vesícula seminal se une con uno de los conductos deferentes, ¿no? Y la unión del conducto deferente más el conducto de la vesícula seminal da lugar a los conductos eyaculadores. Entonces hay dos conductos eyaculadores que terminan en estos orificios, ¿no? Y están trayendo el semen, ¿no? Está trayendo los espermatozoides de los testículos que se junta con el líquido de la glándula seminal, ¿no? Y llegan hacia la luz de la próstata, ¿no? A través de los conductos eyaculadores. Independientemente de esta desembocadura, la glándula prostática o la próstata está formada por múltiples glándulas prostáticas. Todas estas son glándulas prostáticas. Y estas glándulas de la próstata desembocan aquí, en este canal, a un lado y otro lado del colículo o del vero montano. Aquí hay un canal. Como este está en alto relieve, ¿no es cierto? Lateralmente existe un canal. De este lado, otro canal de este lado. Y en el fondo de ese canal desembocan las glándulas prostáticas. Las glándulas prostáticas producen el líquido prostático que se va a mezclar con el líquido que viene de las vesículas seminales a través del conducto eyaculador. Y ese conjunto de componentes forma el semen. Luego tenemos en la parte superior, tenemos este colículo, continúa hacia arriba con la cresta uretral, y abajo tenemos la cresta uretral. Son detalles anatómicos, pero lo importante, los elementos que tienen relevancia, es el colículo prostático, los canales o surcos prostáticos donde se invocan las glándulas prostáticas. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de volumen de la próstata? Cuando existe un aumento de volumen por tumores, por un adenoma, que es un tumor benigno, o un carcinoma, que es un tumor maligno, lo que va a hacer es bloquear esta luz, ¿no? Disminuir la luz. Al disminuir la luz, ¿no? Va a llegar un momento en el cual ya la orina no puede pasar, o el chorro urinario es mínimo, ¿no? Y el burete por arriba empieza a dilatarse, ¿no? Al dilatarse es más frecuente las infecciones urinarias, hay retención urinaria. La retención urinaria genera infección urinaria, ¿no? Inicialmente será infección urinaria en la parte distal, pero esta infección progresa hacia los riñones y puede terminar en una pérdida renal. Entonces termina al final en un paciente ya con riñones insuficientes, con insuficiencia renal que requiere diálisis. Y diálisis tres veces por semana, eso no es vida, ¿no? Sufre mucho el paciente con hemodiálisis. Entonces, ahí, cuando hay cáncer, hay que extirpar el tumor, pero a veces fácilmente ya da metástasis en los huesos de la columna vertebral. O si es un adenoma, pues el tratamiento es para un tumor benigno, se puede recuperar la vía urinaria, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo prevenir, ¿no? ¿Cómo hacer diagnóstico temprano, ¿no? Y bueno, pues después de los 40 años hay que hacer ese tacto rectal, ¿no? Entonces se entra por el recto y lo que se va a palpar es solo la cara posterior de la próstata. No están palpando toda la próstata, ¿no? ¿Y qué consistencia tendrá la próstata? ¿Cómo saber que es una próstata aumentada de consistencia o es normal, ¿no es cierto? Dice la próstata tiene la consistencia de la punta nasal, ¿no? O sea, ustedes palpan su punta nasal, esa consistencia es normal de la próstata. Si palpa una próstata pétrea, ¿no? Y ahí hay que sospechar de un cáncer de próstata. Y luego hay que hacer una biopsia, ecografías, ¿no? Hasta llegar a un diagnóstico definitivo. Y también hay marcadores tumorales, ¿no? Que se incrementan cuando hay cáncer.
Entonces, la uretra prostática presenta una cresta uretral arriba, en la parte inferior de la cresta, presenta los surcos laterales, estos surcos laterales o senos prostáticos, donde desembocan las glándulas prostáticas, ¿no? Presenta un folículo seminal, este es el folículo seminal, o antes se llamaba verum montanum, todo esto, ¿no? Presenta el utrículo, que es un fondo de saco ciego, ¿no? Y los conductos eyaculadores que drenan sobre el folículo. Aquí vamos a ver la vascularización. Entonces, tenemos aquí la arteria ilíaca común, que se va a dividir en una ilíaca externa, ¿no? Y una ilíaca interna. Será la ilíaca común del lado derecho, ¿no? Que viene de la aorta, ¿no? La ilíaca común del lado derecho, la ilíaca externa, que va a continuar con la arteria femoral cuando va al miembro inferior. De esta ilíaca interna, esta ilíaca interna es la que va a ir a la pelvis. Todas estas ramas van a la cavidad pélvica. Esta ilíaca interna también se llama hipogástrica. Tiene dos troncos, un tronco posterior y tiene un tronco anterior. Del tronco posterior que sale la iliolumbar. Esta arteria iliolumbar es una arteria que tiene dos ramas. Una rama para la columna vertebral, la lumbar ascendente, ¿sí? Y otra rama, la circunfleja ilíaca profunda. La circunfleja ilíaca profunda para afuera hacia las crestas ilíacas y esto hacia la columna vertebral. Se llama iliolumbar. La lumbar ascendente y la circunfleja ilíaca profunda. De este mismo tronco salen ramas para los agujeros sacros anteriores, ¿no? Se llama arteria sacra superior, se llama arteria sacra lateral superior, arteria sacra lateral inferior, para los agujeros sacros, para el interior del hueso sacro, para irrigar la parte distal de los ápodos lados. Y la rama terminal del tronco posterior, la rama terminal del tronco posterior es la glútea superior. Entonces me pregunta, ¿cuáles son las ramas colaterales del tronco posterior? Las ramas colaterales del tronco posterior es la iliolumbar, la sacra lateral superior, la sacra lateral inferior. Esas son sus ramas colaterales. ¿Y cuál es la rama terminal del tronco posterior? Es la glútea superior. Esta glútea superior va a salir por el agujero ciático mayor hacia la región glútea para irrigar a los músculos de la región glútea, ¿no? Ya, y luego tenemos el otro tronco, el tronco anterior. El tronco anterior, ¿no? El tronco anterior es este. Este tronco anterior va a tener ramas colaterales. Y sus dos ramas terminales del tronco, de este tronco anterior, es la glútea inferior, que sería equivalente a la glútea superior. Entonces va a la región glútea, estas dos tienen que estar juntas, van a la región glútea. Y la otra rama es la pudenda interna. Estas dos son sus ramas terminales del tronco anterior. Y las ramas colaterales son las demás. Entonces la primera rama colateral del tronco anterior es la umbilico vesical. El tronco umbilico vesical. Este tronco umbilico vesical da dos ramas. La arteria umbilical, que va a la cicatriz umbilical al ombligo, que durante la vida fetal era permeable, porque eso se comunica con la placenta, ¿no? Esta arteria umbilical no estaba cerrada, pero ya en la persona adulta esa se obtura, se cierra. Bueno, pues se llama arteria umbilical obturada, ya no tiene luz. Pero la que es permeable es esa de aquí, la vesical superior. Entonces la primera rama se llama tronco umbilico vesical. La umbilical que está obturada y la vesical que es permeable. Todo esto es permeable, pero por este lado. A partir de aquí está cerrado, es como un ligamento. La segunda rama es la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz va a la pared de la cavidad pélvica, sale por el agujero obturador y va hacia el miembro inferior para irrigar a los músculos del compartimiento medial del músculo. Se dirige a irrigar músculos del músculo.
fuera de la cavidad pélvica, ¿no? Luego la tercera rama se llama arteria vesical inferior, porque la vesical superior sale del tronco umbilico vesical. La vesical inferior nace en una colateral, ¿no? Y luego la siguiente rama es la rectal media, va para el recto, ¿no? Porque la rectal inferior sale de la pudenda, de la pudenda sale la rectal inferior. Y la rectal media es una rama directa del tronco anterior. Y la rectal superior sale de la mesentérica inferior. Entonces hay tres arterias rectales, o también se llaman arterias hemorroidales, ¿no? Los elementos, pero sería en el sexo masculino. En el sexo femenino, aquí le agregaríamos la arteria uterina, ¿no? La arteria uterina y la arteria vaginal. Dos ramas más agregaríamos a esto, ¿no? Entonces la irrigación de la próstata y la próstata es a través de la arteria vesical. De la vesical inferior salen ramas prostáticas y de la rectal media también salen ramas prostáticas. Entonces no tiene ramas directas para la próstata, no son ramas de la vesical inferior y de la rectal media. Y las venas, hay un plexo venoso que sale detrás de la sínfisis del pubis, se llama plexo venoso prostático. Entonces, el drenaje venoso de la próstata va al plexo, que está este espacio que está delante de la vejiga, y detrás de la sínfisis se llama espacio retropúbico, ¿no? Es el espacio retropúbico, detrás del pubis. Ahí existe un plexo de venas que se llama plexo venoso prostático, y ahí desembocan, ¿no?, las venas de la próstata. La inervación está dado por el plexo prostático, ¿no? Es el principal plexo, tiene fibras simpáticas, parasimpáticas, ¿no? Y proviene del plexo hipogástrico inferior. Aquí tenemos un corte de la próstata hacia la pared posterior de la próstata, de la próstata, su cara anterior y la cara posterior. Esta cara posterior es la que exploramos durante el tacto rectal. Solo exploramos esta parte, no exploramos el resto, ¿no? Entonces, hacia la luz de la próstata existe en la pared posterior una prominencia que se llama el utrículo, perdón, se llama el colículo. Todo este es el colículo prostático, overio montano, ¿no? Es una invaginación hacia la luz de la próstata, ¿no? Este colículo. Y hay aquí un saco ciego, un fondo de saco ciego que se llama utrículo prostático. Y más hacia abajo, ese sería el corte, sería a nivel del utrículo. Pero por debajo está desembocando los conductos eyaculadores. Y esa depresión que está aquí, esos son los senos prostáticos, ¿no? Aquí están los senos prostáticos o canal prostático donde desembocan las glándulas prostáticas en el fondo de este canal, a los lados del colículo, aquí en este lado. Todo el espacio es estrecho y si existe algún tumor benigno, maligno, fácilmente cierra la luz y va a haber retención urinaria, y lo que sigue es una infección urinaria. Entonces tenemos aquí la uretra intramural, la prostática, la uretra prostática, la uretra membranosa. A la altura de la uretra membranosa vamos a encontrar aquí el esfínter externo de la uretra. Aquí va a haber un grupo de fibras musculares circulares que bloquean la eliminación de orina voluntariamente. Y hay otro esfínter a este nivel. A este nivel vamos a encontrar el esfínter interno de la uretra. Eso es automático, no depende de nuestra voluntad. El esfínter externo, ese depende de nuestra voluntad. Podemos bloquear ese nivel, ¿no?, y voluntariamente, pero eso no. Cuando se llena, esto se abre, ¿no?, y esto permanece cerrado, ¿no es cierto? Pero en forma voluntaria podemos activarlo. Aquí está entonces la uretra membranosa. A esa altura tenemos las glándulas bulbouretrales, pero su contenido de esas glándulas va
no a la uretra membranosa, sino va a la uretra peniana o uretra esponjosa. Y es de la luz de la uretra esponjosa que está dilatado, y más adelante todo el resto del trayecto es estrecho. Esta primera porción de la uretra esponjosa es dilatada, y luego estrechez, luego la fosita navicular, y luego la estrechez al final del meato urinario. Entonces aquí tenemos las glándulas seminales. Las glándulas seminales se unen con la ampolla del conducto deferente. ¿Cuál es la diferencia entre conducto deferente y ampolla del conducto deferente? La ampolla del conducto deferente es una dilatación del conducto deferente. Si el conducto deferente es la continuación de la cola del epidídimo, ¿cierto? El epidídimo continúa como conducto deferente. El conducto deferente, antes de unirse con la vesícula, se dilata, y eso se llama ampolla del conducto deferente. Y esta dilatación tiene su conducto, que se une con el conducto de la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador. Esos dos conductos eyaculadores van a terminar en la uretra prostática, no en el folículo, que es el conducto eyaculador, ¿no? Y termina dentro de la uretra prostática. Aquí tenemos un esfínter, ¿no? A nivel de la uretra membranosa, hay un esfínter, se llama el esfínter externo de la uretra, ese depende de nuestra voluntad. Y entre la vejiga y la próstata estará el esfínter interno de la uretra. Entonces, aquí el esfínter interno y aquí estará el esfínter externo. La uretra membranosa se inicia, dice, aquí, uretra membranosa se inicia en el vértice de la próstata, ¿no? Donde termina la uretra prostática. Se inicia en el vértice de la próstata. ¿Tienen clase creo aquí, no? Ahí, bueno, ahí nos quedamos y seguimos en la siguiente.